Buenas noches, licenciada. A continuación le presentaremos el ebook final del hito 5. Los integrantes son Oshin Daniela Cariquispe, Narda Tatiana La Fuente Venegas y Jonathan Pablo Mamani Pérez. Bueno, empezando con las normativas para apertura o creación de una empresa en Bolivia. Pasos preparatorios. Aquí los puntos importantes son el acta, la minuta, la notaría, el testimonio de constitución, el testimonio de poder de representante legal y también mencionar que es importante el auditor. En cuanto a fondo de empresa, se necesitan los siguientes requisitos: testimonio de constitución, testimonio de poder de representante legal, balance general y formulario de reserva de nombre vigente. En cuanto a servicio de impuestos nacionales, requisitos: testimonio de constitución, de poder de representante legal, el carnet de identidad, factura de luz del local y matrícula de comercio. En cuanto a la caja de salud, la carta de solicitud, la planilla de trabajadores, formulario de afiliación, fotocopia de NIT, balance de apertura y croquis de ubicación. En cuanto al punto 5, en lo que necesitamos es el formulario de inscripción, testimonio de poder de representante legal, de constitución, matrícula de comercio y el NIT. En cuanto al Ministerio de Trabajo, el registro obligatorio de empleadores. Y en cuanto al registro ante la alcaldía, lo más importante es la licencia de funcionamiento. Continuando con los tipos de sociedades comerciales, para empezar tenemos la sociedad colectiva. En cuanto a su característica importante es que todos los socios responden a las obligaciones de forma solidaria e ilimitada. En cuanto a la sociedad en comandita simple, está constituida por dos o más socios comanditarios o colectivos y tiene que haber un socio comanditario. En cuanto a la sociedad en comandita por acciones, conformada por socios comanditarios y colectivos. Y también en su denominación debe existir la sigla SCA. Bueno, continuando con la sociedad de responsabilidad limitada, su característica principal es que los socios participan a través de cuotas de capital. La sociedad anónima está formada por un fondo común que suministran los accionistas y se administra por los mandatarios. Y por último, este tipo de sociedad se constituye a través de un contrato entre dos o más comerciantes. Bueno, voy a pasar al derecho tributario. Y en cuanto a sus antecedentes, mencionar la ley 2492, que se promulgó en la gestión de 2003, la cual establece el nuevo código tributario que está vigente hasta la actualidad. Ahora, ¿qué es el derecho tributario? El derecho tributario es parte del derecho financiero, que tiene por objeto de estudio el ordenamiento jurídico, que regula el establecimiento y aplicación de los tributos. En cuanto a las características del derecho tributario, son tres: coactivo, pecuniario y contributivo. El sistema tributario determina el concepto y clasificación de los tributos. En cuanto a la clasificación de los tributos, puedo mencionar el impuesto, la tasa, las contribuciones especiales y las patentes. Y en cuanto a los elementos del derecho tributario, el hecho imponible, la base imponible, el sujeto activo y pasivo, la alicuota, la deuda tributaria y el poder tributario. Derecho laboral. Los sujetos del derecho laboral. Es el Estado quien regula las actividades mediante leyes. Además, evita los abusos entre empleadores y trabajadores. Los empleadores que buscan maximizar los recursos y ganancias, y los trabajadores buscan minimizar los esfuerzos obteniendo beneficios en el trabajo. Los principios del derecho laboral es el principio protector, el principio de irrenunciabilidad de derechos, el principio de continuidad, principio de la primacía de realidad, principio de buena fe y principio de racionalidad. Beneficios sociales. Son la indemnización, que sería la compensación económica por despido en el tiempo prestado, desahucio, que se trata de que si se retira el trabajador de su labor, le corresponde un pago, pero en caso de que el trabajador se renuncie por cuenta propia, no existe dicho pago. La renuncia voluntaria, que si el trabajador decide renunciar, debe avisar a sus superiores con un mes de anticipación según la ley. El bono de antigüedad, que trata de un pago o remuneración adicional al sueldo que se da por un tiempo de servicio prestado. Las primas se tratan de los derechos de orden público, en el cual se da un pago al trabajador si la utilidad es mayor del 40% por el objeto de elevar la producción, que suele ser un sueldo. El aguinaldo es el pago que se da al trabajador en el mes de diciembre.
En las fechas navideñas, esto se da desde 1945, el doble aguinaldo, que es el pago que se da al trabajador, esto debe hacerse en las empresas privadas, públicas, descentralizadas y autónomas. Las vacaciones es un derecho obligatorio del trabajador. Las vacaciones anuales no se pueden acumular más de 2 años, en caso contrario, la empresa deberá pagarle al trabajador o en extremo deberá pagar una multa. El contrato de trabajo, dentro de estos está el contrato verbal, contrato de plazo fijo, contrato colectivo, contrato de aprendizaje y contrato de enganche. Bueno, en cuanto al derecho de seguridad social, es un sistema social que nace de la propia sociedad gracias a la solidaridad humana. El objetivo es proteger a personas que tengan algún grado de vulnerabilidad en la sociedad. En cuanto al Código de Seguridad Social, es un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país. Es obligatorio por todas las personas nacionales o extranjeras de ambos sexos que trabajan en el territorio de Bolivia. En cuanto a la seguridad social a corto plazo, es el seguro de salud a cual todo trabajador tiene derecho, los cuales se obtienen mediante las cajas de salud. Entre estas pueden cubrir enfermedades, la maternidad, riesgos profesionales, subsidio prenatal, subsidio de lactancia, subsidio de natalidad y subsidio por CPL. En cuanto al ASUS, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a corto plazo, regula, controla y fiscaliza y acredita a los entes gestores de la seguridad social. Esto permite obtener la atención de salud cuando el trabajador tiene alguna enfermedad crónica de larga duración o recibir asistencia médica, dental y suministros. En cuanto al financiamiento, lo denomina un régimen contributivo. El empleador tiene que aportar un 10% de su salario cotizable y si es un trabajador pasivo, el 5% de su salario. Los subsidios son adicionales y son pagados por el empleador de manera íntegra. En cuanto a los requisitos de afiliación, empleador. La obtención del número patronal, la solicitud al jefe del Departamento Nacional de Afiliación, el formulario ABC01, formulario ABC02, el formulario RC y 1A, la fotocopia de carnet de identidad del representante legal, fotocopia de NIT. Para las sociedades comerciales se requieren 3 copias de planilla de haberes y la nómina del personal con fecha de nacimiento, creo que está la ubicación de la empresa y por último el examen preocupacional. En cuanto a los requisitos de afiliación trabajador, el formulario ABC04, formulario ABC05, el carnet de identidad, certificado de nacimiento y la planilla de sueldos o última papeleta de pago. En cuanto a largo plazo, hace referencia a las rentas y pensiones de las personas trabajadoras o beneficiarios, como la pensión por muerte, pensión de invalidez, pensión de vejez y jubilación. En cuanto al costo, es acumulado, es decir, el empleador debe de realizar contribuciones mensuales del 6.71% del total ganado de sus dependientes y se debe pagar a la AFP. Gracias. El comercio electrónico consiste en la entrega en línea de bienes intangibles o de un pedido electrónico de bienes tangibles. En cuanto al artículo número 6, nos da definiciones acerca del certificado digital, el comercio electrónico, el documento digital y la firma digital. Ahora, los factores por los cuales no existe un adecuado comercio electrónico en Bolivia son que no hay acceso a la banca electrónica de manera fácil, miedo por parte de las personas, baja penetración de Internet, los factores culturales y lo más importante, la falta de información. En cuanto a las características del comercio electrónico, puedo mencionar el telemático, la adhesión. Y bueno, continuando, el contrato electrónico se entiende como una venta online en resumen. El e-commerce es un tipo de negocio, es un tipo de comercio. Ahora, en cuanto a los modelos de e-commerce, puedo mencionar la tienda online, la afiliación, el marketplace y la suscripción. Ahora, las ventajas del e-commerce es que siempre está abierto a las 24 horas, que existen buenos precios, la opción de recompra y también la fidelización de los clientes. Y ahora, en cuanto a las desventajas del e-commerce son que no está regulado, o sea, no nos protege como consumidores y no está optimizado todo el comercio. Derecho aduanero. Son las normas que regulan la entrada y salida de mercancías a través de cualquier forma de transporte o vías de comunicación. ¿Cuál es su función? Realiza la importación y exportación de manera metódica, rápida y ordenada, protege la sociedad de mercancías peligrosas y protege la región de ámbitos de cooperación internacional. ¿Cuáles son las fuentes del derecho aduanero? Serían la Constitución Política del Estado, las leyes, los convenios y tratados. Normativa del derecho aduanero.
Entre las normativas está el Tratado Internacional, la Constitución Política del Estado, la Ley General de Aduanas, el Reglamento LGA, Reglamento de Aduanas y Código Tributario. Aduana Nacional. Es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país. Legislación aduanera. Es el conjunto de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que la aduana está encargada de aplicar en operaciones aduaneras y en comercio exterior. El patrimonio. Conforma los bienes mutables e inmutables asignados por el Estado. El presupuesto superior al 2% de la recaudación anual de los tributos en efectivo y las donaciones, aportes extraordinarios y transferencias de otras fuentes públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Clasificación de regímenes aduaneros. La clasificación genética por tipo de operación, que sería la importación y exportación. La clasificación genética por características, que serían las generales y específicas, y clasificación según objeto, la importación definitiva y la exportación definitiva. Los derechos aduaneros serían importación. El registro y el empadronamiento del importador. El despacho aduanero de importación tiene como requisitos la elaboración y el registro informático y aceptación de determinación de la declaración única de importación. El despacho de importación en menor cuantía. Es el procedimiento mediante el cual los propietarios de mercancías pueden realizar de manera directa el despacho, sin la necesidad de contratar a una agencia despachante de aduana. El derecho aduanero, la importación. Es un régimen aduanero aplicable a mercancías libres de circulación que salen del país. En cuanto al ciclo empresarial, en el mantenimiento, los asesores legales de las sociedades comerciales se encargan de realizar el mantenimiento legal y tener un absoluto conocimiento de los siguientes derechos, como el derecho comercial y mercantil. Gestiona la renovación de matrícula de comercio, registro de documentos mercantiles y contratos, la elaboración de contratos de acto de comercio, entre otros. En cuanto al derecho bancario, está vinculado con el derecho comercial y financiero. La relación que existe entre un banco y una sociedad comercial y regula la renovación y creación de cuentas bancarias, procesos de préstamos bancarios, emisión de valores y bonos. En cuanto a derecho penal, son un conjunto de normas jurídicas que regulan el poder sancionador del Estado y analiza los casos relacionados con crímenes en sociedades comerciales. En cuanto al derecho tributario, gestiona la prestación y pagos de tributos, cambios de actividades jurídicas, entre otros. En cuanto al derecho aduanero, gestiona el procedimiento de importación y exportación y los procedimientos ante delitos aduaneros. Derecho de Seguridad Social gestiona las altas y bajas de trabajadores en afiliaciones de seguridad social, la protección jurídica ante procesos por infracción a leyes sociales, entre otros. En cuanto al derecho administrativo, ayuda a la gestión y la defensa de los actos administrativos y procesos contenciosos administrativos. Gestiona los trámites administrativos ante la administración pública, defensa ante procesos administrativos, la creación de reglamentos y normas jurídicas y internas dentro de la sociedad. En cuanto al derecho constitucional, son un conjunto de normas que regula el orden normativo del Estado, ayuda a gestionar procedimientos de recursos y amparos constitucionales. Derecho de propiedad intelectual ayuda a proteger los trabajos o funciones que son productos del talento humano. En Bolivia no existe un derecho de imagen. Este es un aspecto que se debe validar y considerarse, ya que es muy importante. En cuanto al derecho laboral, establece los derechos y obligaciones que tiene el empleado. Ayuda a gestionar la elaboración de tablas de vacaciones, permisos, finiquitos, entre otros. En cuanto al derecho de arbitraje y conciliación, se establece mediante la norma jurídica del arbitraje la conciliación para solucionar problemas de la empresa. En cuanto al cierre, se debe realizar las mismas acciones que se dan al inicio de la sociedad comercial y revisar los estatutos y reglamentos de la sociedad comercial. El procedimiento de cierre de las sociedades comerciales se dividen en dos partes. Disolución es la terminación jurídica de la sociedad comercial. Es un proceso obligatorio que la sociedad comercial debe llevar a cabo y debe estar llevado por un abogado y consta de pasos legales. Algunas causales son la expresión de la voluntad de todos los socios que se encuentra en vigencia, el vencimiento del término, si este no tiene un documento de renovación o ampliación, el cumplimiento de la condición a la cual se supedita existencia. Puede que la sociedad esté creada con un objetivo y este no se puede realizar en el tiempo de operación.
En cuanto a la liquidación, es el cierre que se realiza a través de un auditor. Este proceso se realiza después de la disolución. Se debe tomar documentos como de constitución, como el nombramiento de un liquidador, elevar el inventario, realizar un balance, la distribución de ganancias y pérdidas, determinar en qué manera se van a responder estas pérdidas. En cuanto al procedimiento de cierre, consta de documentos similares a la apertura de la sociedad, como el acta de expresiones de voluntades, testimonio, impuestos nacionales, caja de salud, AFPs, alcaldías, Ministerio de Trabajo, instituciones opcionales como CEGIP, CENAVEC, Pro Bolivia, Fundempresas. En cuanto a los criterios de conflictología, los conflictos forman parte del ser humano. Es la relación que existe entre dos o además de las opciones para manejar los conflictos, existe la negociación y la mediación. En cuanto a la ley de conciliación y arbitraje, el objeto de la ley es regular la conciliación y arbitraje, utilizarlos como un medio de resolución de conflictos o controversias. En cuanto a sus principios, están la buena fe, la celeridad, la cultura de paz, la economía, la finalidad, la flexibilidad, la idoneidad, la igualdad, imparcialidad, independencia, legalidad, oralidad y voluntariedad. Las materias excluidas de la conciliación y arbitraje son la propiedad de recursos naturales, títulos otorgados sobre reservas fiscales, acceso a servicios públicos, entre otros. En cuanto a la exclusión expresa, pueden ser los contratos de financiamiento externo suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia. La conciliación es un método de solución de controversia de manera libre y voluntaria ante y durante el proceso judicial o arbitral. La colaboración de un tercero que se ejercita en el marco de la ley no puede sobrepasar la colaboración imparcial. En cuanto al arbitraje, es importante que exista en el contrato la cláusula arbitral, porque es un acuerdo establecido en una cláusula del contrato. Los árbitros deben ser independientes e imparciales. Las partes implicadas designan a sus árbitros. En cuanto al arbitraje en derecho, la controversia aplicando estrictamente la norma jurídica que sea pertinente al caso. En cuanto al arbitraje de equidad, se resuelve mediante los conocimientos y el sentido natural de lo que es justo y correcto. Nos vamos por la renuncia al arbitraje. Esto es únicamente validado cuando ambas partes deciden con voluntad antes de que se realice el laudo arbitral. Los conflictos que tienen las sociedades comerciales son algo inevitable y se deben tomar muy en cuenta todos los aspectos mencionados anteriormente. Un consejo que se le puede dar a los estudiantes es tomar apuntes de cada materia, de cada material recibido y tema. También otro consejo importante es que estén presentes en todas las clases y también que estén atentos a todos los detalles mencionados por el licenciado o licenciada. En cuanto a la utilidad, en general el derecho es una rama que todo ciudadano debería conocer, ya que el derecho se encuentra en todas partes. Y referido a nuestra carrera, que sería ingeniería comercial, para los estudiantes, nos aporta que en el futuro no tengamos problemas con la creación de alguna empresa y todo lo que abarca. O en otro caso, saber los derechos si trabajamos para una empresa o una institución. Gracias.